¿Cómo están? Hoy vamos a continuar, ¿sí? Con lo que empezamos la clase pasada, que era grupos incisivos, ¿sí? ¿Se acuerdan que la clase pasada hablamos sobre grupo incisivo superior, ¿sí? El central y el lateral. Entonces, para terminar este grupo, nos está faltando el grupo incisivo inferior. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a hablar sobre el incisivo central, el incisivo lateral. ¿Sí? Voy a empezar a compartir pantalla. Yo voy a detener un poquito mi video, ¿sí? Para tener un poquito mejor internet. Y voy a empezar a compartir pantalla. Ustedes me van guiando si van a empezar a ver. Todavía no ven nada, ¿verdad? Sí, todavía Ahí no se ve. Ahora sí. ¿Sí? ¿Ven desde el inicio? Donde dice incisivos inferiores. No, profe. ¿No? Porque no estoy pudiendo poner desde el inicio. Vuelvo a No, compartir. Su, no se ve desde el Sí, inicio no, todavía. no. Vuelvo a compartir, ¿sí? Porque quedó como trabado. Ahí está entrando recién. Ahí estamos. Ahí está. Bueno, yo acá veo, no sé si ustedes ya pueden empezar a ver. Sí, Ahí profe, está, perfecto. ahí se ve bien. Sí, profe, ahora sí. Espectacular. Bueno. Ahí empezamos, ¿sí? Entonces hoy vamos a empezar con los incisivos inferiores para poder terminar el grupo incisivos. Vamos a saber que lo primero que tenemos que saber es dónde se van a ubicar estos incisivos inferiores. Fíjense que al igual que los superiores van a ocupar la porción antero inferior del arco dentario, ¿sí? Los superiores ocupaban la porción antero superior. Estos incisivos inferiores van a ocupar la posición antero inferior, pero del arco dentario. Ya sabe que antero es por anterior, inferior, inferior, ¿sí? Y nos estamos refiriendo acá al arco dentario. ¿Qué funciones van a tener estos incisivos? Van a ayudar a formar el bolo alimenticio, ¿sí? Cuando nosotros estamos en la masticación. Va a colaborar también en el proceso de deglución, cuando nosotros estamos tragando, ¿sí? También en la fonación, es decir, en la articulación del sonido, de los fonemas, junto con los labios, en la aprehensión de los alimentos, también para cortar los alimentos, y van a actuar como elementos pasivos en la articulación del sonido. Fíjense que en todas estas funciones que tenemos acá, estamos hablando del grupo incisivo, ¿sí? Es decir, que todas estas funciones van a realizar en grupo. Mientras que en la que nosotros tenemos acá, si ven en letrita un poquito más negra, donde dice prensión y corte, eso la realiza cada pieza dentaria de los incisivos, ¿sí? Fíjense que si nosotros tenemos una galletita, ponemos en la boca, lo primero que hacemos es prensión. ¿Con quién? Junto con los labios. Y después el corte. ¿Estamos? Vamos a pasar ahora a hablar de lleno ya sobre el incisivo central inferior.
El incisivo central inferior se va a formar y se va a calcificar, ¿sí?, su corona. ¿Cuándo? ¿En qué tiempo? Entre los 3 y 4 meses de edad, ¿sí? Fíjense que acá yo le puse una fotito para que vean cuando son bebés entre estos meses, ya empieza a calcificarse la corona del incisivo central inferior, ¿sí? Estamos hablando, por supuesto, siempre de los permanentes, ¿verdad? Va a empezar, es decir, va a empezar su erupción, va a empezar a aparecer esa corona en boca, eso es erupción, cuando aparece en boca, entre los 6 a 7 años. ¿Mm? Tengan en cuenta que los chicos entre 6 y 7 años más o menos están entre primer y segundo grado, ¿sí? A esa edad, entonces, miren, ya exfolió el temporario y va a erupcionar el incisivo central permanente. Ahora, cuando erupciona este incisivo central permanente, su raíz no está totalmente formada, sino va a pasar un tiempo, ¿sí?, alrededor casi 3 años, y ahí recién vamos a tener la raíz, la raíz formada, ¿sí? Y eso es alrededor de los cuantos, ¿a la qué edad? Entre más o menos los 9 años. 8 o 9, a los 9 ¿Puede años volver a tenemos formada la repetir, raíz, profe? y si erupciona a los 7 años, ¿a qué edad vamos a tener formada la raíz ahí? A los 10. ¿Qué quiere que repita? ¿A qué edad erupciona? Su erupción, es Eh, decir, aparece en la boca entre los 6 y 7 años, ¿sí? Cuando esta coronita empieza a aparecer en boca, la raíz no está totalmente formada. ¿Estamos? Tiene que pasar un tiempo para que se forme la raíz, alrededor de 3 años. Entonces, si el diente erupcionó a los 6 años, la raíz va a estar totalmente formada alrededor de los 9 años. ¿Estamos? Por eso es que le puse esta fotito para que vayan viendo cómo, cuándo se calcifica la corona del incisivo central permanente, a qué edad erupciona y a qué edad termina de formarse la raíz de ese incisivo central inferior. ¿Vamos hasta ahora? Seguimos. Es más o menos lo que sí, dijimos profe, por hoy. ahí se les ¿Dónde? corta nomás. Y bueno, avísenme y repito, no tengo ningún problema, ¿sí? O lo vuelvo a repetir, no hay problema. Fíjense, ¿dónde se va a ubicar? El incisivo central inferior se va a ubicar a cada lado de esta línea media, ¿sí? Vamos a tener una derecha y otra izquierda. Y van a reemplazar al mismo grupo dentario temporario, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que yo tenía los incisivos centrales inferiores temporarios y van a ser reemplazados por el mismo grupo, es decir, por los incisivos centrales inferiores, pero en este caso permanentes. Entonces, ¿dónde se ubican? A cada lado de la línea media, uno derecho y uno izquierdo, y también podemos decir que se ubica por delante o por mesial de los incisivos laterales. ¿Sí? Seguimos. Los incisivos centrales inferiores son las piezas dentarias más pequeñas. Si nosotros tenemos las 32 piezas dentarias, el incisivo central es la más pequeña de todas. ¿Sí? Fíjense, ahí estamos marcando, miren lo que es un incisivo central superior, miren lo que es un incisivo central inferior. Además de ser la pieza más pequeña, es la más regular de las piezas dentarias. Ahora vamos a ver por qué. Bueno, vamos a empezar
hablar de, sabemos que la pieza dentaria se divide en dos porciones, una porción coronaria, una porción radicular. La porción coronaria va a presentar distintas caras y esta es la que vamos a empezar a describir ahora, que es la cara vestibular. ¿Sí? La cara vestibular, fíjense, va a tener forma cuadrangular. Miren acá. ¿Mm? Las dos bases, la incisal y la cervical, difieren muy poco con respecto a sus medidas. Sí tiene gran altura. ¿Estamos? Entonces, cuadrangular. Cuadrangular, ¿qué significa? 4 lados y que presentan ángulos. Entonces, esa va a ser la forma de nuestra cara vestibular. Fíjense, incisal, cervical, mesial, distal. Ahora vamos a saber cómo ubicar mesial y distal en esta pieza dentaria. ¿Sí? Entonces, volvemos a repetir que es una de las piezas dentarias que es la más simétrica de todas. Otra cosa, un segundito porque está tardando en pasar de una a otra, a otro power, ¿sí? Es como que queda trabado. ¿Me están escuchando? Le escucho medio trabado. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Escucha, Se le sí. escucha, profe, pero Hola. medio entrecortado. Ah, porque yo no le escuchaba nada, por eso le estaba, ahí recién les escucho, ¿sí? Es como que queda trabado. Pregúntenme si no entienden, por favor. Miren, hoy hablábamos de la erupción de la pieza dentaria. ¿Se acuerdan a qué edad erupcionaba o no? ¿Entré? Los 6 y ¿Se 7 acuerdan? años. 6, 7 años. Sí, perfecto, perfecto. Y como le explicaron la clase pasada, acuérdense que la pieza dentaria se forma por 4 lóbulos de desarrollo, ¿sí? Estos 4 lóbulos de desarrollo se van a unir para formar la corona de la pieza dentaria. 3 de los lóbulos de desarrollo van a estar por vestibular, ¿sí? Como se ven acá, fíjense. Y es lo que se denomina flor de lis, ¿sí? Está en el borde incisal. Fíjense que estas escotaduras, son la unión de cada uno de estos 3 lóbulos. ¿Vamos hasta ahí? Profe. Ahora, miren, el lóbulo medio es el más grande. Los otros 2 lóbulos, tanto el mesial como el distal, van a tener el mismo tamaño. ¿Sí? En el tercio incisal de la pieza dentaria, acá por vestibular, vamos a ver 2 surcos. Que son más que surcos son, perdón, escotaduras, que son de la unión de los lóbulos, mesial, central y distal. Y esta escotadura puede llegar hasta a veces hasta el tercio medio de la pieza dentaria. ¿Sí? ¿Puede explicar de nuevo, profe, por favor? Profe, Solamente ¿puede es para explicar saber. la Sí, les primera? explico. Escuchen, les explico de nuevo. ¿Vieron recién? Miren acá. La flor de lis, los 3 lóbulos. Lóbulo medio, lóbulo mesial, lóbulo distal. ¿Estamos? De esos 3 lóbulos, el de mayor tamaño va a ser el central. El mesial y el distal van a tener el mismo tamaño. Y va a formar como una escotadura, que es la unión nada más de los lóbulos, ¿sí? Que a veces esta escotadura suele llegar hasta la parte media de la cara vestibular.
Acá nosotros no podemos ver, pero, porque no está completa todavía la erupción de la corona, sí, pero se fue como pequeñas escotaduras, que es nada más que es la unión de cada uno de los lóbulos. Eso, solamente eso. ¿Sí? Se está yendo para atrás en vez de venir para adelante. Un segundito. Profe, le pregunto, usted dijo 4 lóbulos de desarrollo. Yo El escuché mal. cuarto, no, está bien, son 4. Lo que pasa es que el cuarto está en lingual y todavía no llegamos, estamos en vestibular. ¿Sí? Gracias, profe. 3 lóbulos están por Profe, vestibular. se le escucha Y muy despacio. hola, Muy 3 lóbulos. despacio se le escucha, profe. Espera un segundito, voy a ver si puedo subir volumen. 3 lóbulos se ubican por vestibular y uno se va a ubicar por lingual, que lo vamos a ver ahora en la cara lingual. ¿Sí? Bueno, seguimos con la cara vestibular. Miren, acá está tenemos que cuando aparece, el diente erupciona en boca, tenemos lo que se denomina flor de lis, que eran los lóbulos que vimos recién. Ahora, después de un tiempo, por la atricción, es decir, el desgaste, el diente ocluye. ¿Qué significa ocluir? Cuando cerramos la boca y los dientes superiores e inferiores contactan, ¿sí? Esa flor de lis va desapareciendo, se va a desgastar y va a originar lo que tenemos acá, el borde incisal del incisivo central inferior, que va a tener una dirección de mesial abajo hacia distal y arriba. ¿Sí? Esta dirección a ustedes le tiene que hacer acordar ¿a quién? A las piezas dentarias que vimos la clase pasada. ¿Sí? Tiene la misma orientación este borde incisal. Mesial abajo, hacia distal y arriba. ¿Entendemos hasta ahí? Fíjense que lo que recién les... Sí. O sea que los lóbulos se ven Cuando cuando la pieza está erupciona. creciendo. Claro, cuando erupciona. ¿Vieron que los lóbulos veíamos cuando los dientes no estaban totalmente erupcionados como este? ¿Cómo veíamos los lóbulos? Miren, todavía la corona no termina de erupcionar, es decir, que estas piezas dentarias no contactan con las superiores. ¿Sí? Todavía no hay desgaste. Pero después, miren acá como ya tenemos toda la coronita en boca, ya pasó un tiempo, estos lóbulos, la flor de lis que teníamos acá, no tiene más, desaparecen. Y fíjense que si ustedes agudizan su vista, estos son las escotaduras que yo le estaba diciendo que quedaban hoy, miren. Que es la unión de este lóbulo con este y con este. ¿Sí? Acuérdense de esto. Los lóbulos desaparecen, lo que me interesa ahora es la orientación de este borde incisal. Mesial abajo, hacia distal y arriba. ¿Quedó claro esta orientación? Seguimos. Sí, profe. Bueno, anoten esa orientación, ¿eh? Además, vamos a tener, fíjense, los ángulos. Acuérdense que el ángulo lleva el nombre de la unión de los dos lados. Si este lado es incisal y este lado es mesial, su ángulo, ¿cómo se va a llamar? Mesio-incisal. El lado incisal y el lado distal, este ángulo se va a llamar disto-incisal. Tanto este ángulo que tenemos acá y este otro no tienen mucha diferencia y están bien marcados, bien acentuados. ¿Sí? Fíjense que vamos a presentar una superficie. Superficie, acuérdense que es todo esto. Es una superficie convexa en ambos sentidos, le dice el libro. ¿Qué es ambos sentidos? En la cara vestibular hay 2 sentidos únicamente. El cérvico incisal y el mesio distal. ¿Estamos? ¿Vamos hasta ahí o no?
Sí, profe. Ah, esperen que seguimos acá. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta son sus lados. Vamos a tener un lado mesial, un lado distal. El lado mesial sigue siendo convexo, el lado distal sigue siendo convexo. Y tienen como característica de ser oblicuos, ¿sí? ¿Hacia dónde son oblicuos? Hacia cervical. Y cervical, que es este lado que tenemos acá, miren, hasta ahí es cervical, hasta ahí es cervical, desde ahí tengo que dibujar yo mis raíces. Este lado cervical es convexo hacia apical. Repito entonces, cara vestibular, borde incisal, mesial abajo, hacia distal arriba, lado mesial, lado distal, convexos y oblicuos, lado cervical es convexo hacia apical, los ángulos mesio-incisal y disto-incisal son bien marcados, acentuados. La superficie es convexa en sentido cérvico-incisal y mesio-distal. ¿Estamos? Fíjense que vemos la raíz. Vamos a aprovechar de mostrar la raíz. Es única. Y fina. Viendo desde acá. Después vamos a hablar de la raíz ahora. Seguimos. Bueno, y acá tenemos la cara lingual. ¿Por qué se llama lingual? Porque acuérdense cuál es el reparo anatómico más cercano que tenemos a esta cara. La lengua, ¿verdad? Entonces, a los inferiores, acuérdense que se llama lingual. Es muy parecida a la vestibular, va a tener un cuarto lóbulo y acá está el cuarto lóbulo, ¿sí? 3 lóbulos van a formar la parte vestibular, ¿sí? Y un cuarto lóbulo se va a encontrar en la cara lingual. Este cuarto lóbulo que está acá, ¿sí? El que estábamos hablando hoy, que yo dije que teníamos 4 lóbulos de desarrollo. También partes marginales, que si ustedes ven, ¿sí? Tiene muy poquito relieve. Ahora vamos a ver mejor. ¿Me siguen Le cortó, profe. escuchando? Profe, se le corta el Se audio. corta, ¿Chicos, me profe. escuchan? Se cortó No. Bueno, esa parte, profe. bueno, escuchen. Se cortó Le casi toda explico esta bien parte, acá. profe. Miren, le explico bien acá, ¿sí? Que tenemos la figurita. ¿Mm? Tenemos la pieza dentaria en su cara lingual. ¿Qué vamos a encontrar en la cara lingual? Escúchenme un poquito. Y si apagan sus cámaras un momentito durante la teoría, ¿será que podemos enganchar mejor? Yo no escucho nada, no sé si me están contestando. Se escucha bien su... Están apagando su... Listo. Sí, sí. A ver si así escuchamos mejor, ¿sí? Ahora, cuando seamos menos en las comisiones, ahí vamos a aprender las cámaras bien, ¿sí? Bueno, fíjense, esta es la cara lingual. En la cara lingual vamos a encontrar el cuarto lóbulo, que este era el otro lóbulo que nos estaba faltando, ¿sí? Yo le describí 3 anteriores que hoy van a formar la flor de lis. Ahora tenemos un cuarto lóbulo que se va a ubicar en la cara lingual, ¿sí? Este cuarto lóbulo también recibe el nombre de cérvico-lingual. ¿Por qué se llama cérvico-lingual? ¿En qué sector se encuentra? En cervical
y en lingual, ¿sí? Entonces, cuarto lóbulo de desarrollo o cérvico-lingual, estamos hablando del mismo elemento. También vamos a tener rebordes marginales. Fíjense que vamos a tener casi los mismos elementos arquitectónicos estamos nombrando que los superiores. Vamos a tener un reborde marginal distal, vamos a tener un reborde marginal mesial. Pero como estos rebordes son de escaso relieve, ¿sí? De poco desarrollo, vamos a tener una depresión lingual no tan marcada. ¿Sí? Entonces, fíjense que lo que tenemos acá, lo que ustedes ven acá, son las referencias de la cara lingual y son los elementos arquitectónicos de la cara lingual del incisivo central inferior. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Seguimos. Yo espero que ustedes me digan sí, entonces después puedo seguir. Caras proximales. Acuérdense que hablamos de una cara vestibular, hablamos de una cara lingual, ahora nos faltan las caras proximales, mesial y distal. Y presten atención, por favor, acá a la nomenclatura. Cuando nosotros tenemos una cara proximal, tenemos vestibular y lingual, ¿sí? Esto que vemos acá es vestibular, lo que vemos acá es lingual. ¿Estamos? Va a tener más o menos la forma de un triángulo isósceles. Fíjense. ¿Y qué característica vamos a tener? Que el lado lingual, el lado vestibular, miren acá en la que está en amarillo, va a ser convexo en toda su longitud o toda su extensión. Cuando decimos en toda su longitud o en toda su extensión, nos estamos refiriendo desde donde empieza, que es cervical, hasta incisal. ¿Sí? Fíjense que es convexa. El lado lingual, vamos a obtener una que es convexo en el tercio cervical. Acuérdense por qué es convexo acá, porque acá tenemos el cuarto lóbulo, ¿sí? Que lo estamos viendo de perfil desde la cara proximal. Entonces, convexo en el tercio cervical y en el tercio medio e incisal va a ser cóncavo. Miren acá. ¿Estamos? Diferencia entre el lado vestibular y lingual es que vestibular es convexo en toda su longitud, mientras que lingual es convexo en el tercio cervical y es cóncavo en los otros 2 tercios incisales. La superficie, que es lo que vemos acá, va a presentar un ligero aplanamiento, sobre todo en este sector que es cervical. ¿Qué nos está faltando describir acá? Describimos vestibular, describimos lingual, ahora vamos a describir cervical. ¿Sí? Cervical, fíjense que en las caras proximales es cóncavo hacia apical. Y acá vemos el borde incisal, que fíjense que vestibular es más largo, lingual es más corto, entonces nos queda acá el borde incisal que no debe pasar el milímetro, porque si no estaríamos en una patología, ¿sí? Entonces acá de la cara proximal y la superficie. ¿Y qué forma tiene? ¿Vamos hasta ahí? ¿Me están Profe. siguiendo todavía? Se le cortó.
¿Será que Cortó, puedes profe. repetir una vez más ¿Me la pueden parada decir si me cervical? escuchan, por favor? Se le cortó un poco mucho el audio. ¿Se cortó cuando dije cervical? Profe. ¿Le describo todo de nuevo? ¿O dónde quedamos? Le describo rápido, escuchen, por favor. Ustedes avísenme si quieren que después les diga de nuevo. Lado vestibular, convexo en toda su longitud, en toda su extensión. Lado lingual, convexo en el tercio cervical, cóncavo en los otros 2 tercios incisales. El lado cervical es cóncavo hacia apical, fíjense acá, la concavidad, cóncavo hacia apical. Y acá tenemos nuestro borde incisal, en el cual vestibular es más largo, lingual es más corto, y este borde no debe medir más de 1 milímetro. ¿Ahí sí escucharon? Sí, profe. Bueno, seguimos. De igual manera, chicos, yo les estoy explicando, pero se dan cuenta, a ver, sí está todo, acá lo tienen escrito también, ¿sí? Para que afiancen mejor. Seguimos. Miren, este borde incisal que les dije hoy va a quedar en un punto equidistante. ¿Qué es equidistante? Que está, que tiene el mismo tamaño, digamos, ¿sí? No es tamaño, se me fue el término. Que queda a igual distancia entre lingual y vestibular, ¿sí? Si nosotros trazamos una línea, un eje, que coincida con el eje mayor del diente, este borde incisal me va a quedar a la misma distancia desde lingual y la misma distancia desde vestibular. ¿Sí? Cuando dibujemos. Ahora, miren, esto es un vértice. ¿Qué es la unión del borde vestibular con el borde lingual? Este vértice se va a encontrar hacia lingual. Y esto es muy característico ¿de quién? De las piezas dentarias inferiores. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que acordarme de acá? Es que mi borde incisal se encuentra hacia lingual. ¿Sí? Es lo que vimos hoy. Miren. Se dan cuenta que no está derechito, sino que están hacia lingual. Y esa es una de las características de las piezas dentarias inferiores. ¿Sí? Y acá vamos a ver, fíjense que la coronita, miren lo que mide, ¿sí? La raíz y la longitud total del diente, que acá está expresado en milímetros, pero fíjense que esta pieza dentaria mide 2 centímetros y medio, un poquito más de y medio. Y si ustedes miran en su regla, se van a dar cuenta el tamaño que tiene esta pieza dentaria. Estos son los... Estas son las longitudes que vamos a utilizar ahora para el dibujo, ¿sí? Y le vamos a dar después la mesiodistal que va a estar faltando en el taller. Entonces, fíjense la longitud total que hablábamos que es el diente de menor tamaño, un poquito más de 2 centímetros y medio. ¿Estamos hasta ahí? La longitud de la corona y la longitud de la raíz, fíjense que son muy parecidas. Este tiene casi, este tiene 11, casi 12. Es un diente regular. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre la porción radicular. Chicos, me siguen escuchando, ¿verdad? Sí, profe. ¿Se escucha bien? Bien, bien, bien. La porción radicular, hoy ya dijimos que es única, ¿sí? Los 2 incisivos, es decir, todo el grupo incisivo, tiene como característica que es
uniradicular. ¿Qué es una sola raíz? ¿Sí? Nuestros incisivos inferiores van a tener una forma ovoidal, que vamos a ver ahora cómo se ve en un corte transversal. Fíjense que viendo desde una cara libre, ¿saben lo que es cara libre o no? Cuando hablamos de vestibular y lingual. Una cara libre es decir que no contacta con ninguna pieza dentaria. ¿Cuál es la cara que no contacta con ninguna pieza dentaria? La vestibular y la lingual, ¿verdad? Entonces a eso se denomina caras libres. Fíjense que de las caras libres o vestibular y lingual, la raíz va a ser más fina. Visto desde una cara proximal, miren cómo las raíces son más anchas. Tiene mayor diámetro vestíbulo lingual. ¿A qué se debe esto? Esto se debe a un aplanamiento. Miren acá, sigan mi flechita, a un aplanamiento que va a haber en la raíz, un aplanamiento mesiodistal, ¿sí? Que vamos a tener las raíces aplanadas. Si vemos desde proximal, fíjense que acá se ve, ¿sí? Lo que se denomina surco longitudinal, que vamos a encontrar en la raíz, que en el incisivo central inferior no está tan marcado. Si nosotros realizamos un corte a la raíz así en forma transversal, ¿sí? Vamos a encontrar, miren, forma ovoidal, y acá tenemos un aplanamiento mesiodistal, por eso tiene esa forma ovalada, que si hacemos estos cortes a distintos niveles, fíjense cómo vemos adentro del canal, donde se va a ubicar la pulpa, ¿sí? Muy estrecho, y a veces se acerca del ápice, fíjense como si hubiéramos dos, como si está separado por dentina, en un corte transversal a distintas alturas. ¿Sí? Eso van a ver después, más adelante, cuando tengan que trabajar dentro de la pieza dentaria. Entonces, lo que nosotros tenemos que saber acá es que es uniradicular, ovoidal, y que presenta un aplanamiento mesiodistal. ¿Quiere cambiar? Un momentito. Es como que para poder adelantar. Ahí seguimos. Un momentito. Porque no sé si ustedes llegan a ver ahí, es como que está pensando la máquina. Profe, mientras que esperamos, ¿me puede decir lo de la cara libre, cómo se veía la raíz? ¿Me siguen? Sí. Acá, ven, la cara libre es esta. Fíjense que la raíz se ve más fina, nada más. Y desde proximal, cómo se ve más ancha. ¿Sí? Mesiodistal finito, vestíbulo lingual ancha. Ahí está. Ahora tenemos que saber con quién va a ocluir. A boca cerrada, fíjense que acá tenemos nuestro incisivo central, este gigante que está acá, este mucho más grande, nuestro incisivo central superior. El incisivo central inferior va a ocluir con los 2/3 mesiales del incisivo central superior. ¿Sí? Si nosotros al incisivo central, acuérdense que ustedes ya saben dividir la corona en 3, estos 2/3 mesiales, con estos 2/3 mesiales,
va a ocluir nuestro incisivo central inferior. ¿Estamos? Sí, profe. Solamente con el incisivo central superior. Ojo con eso, ¿eh? Y fíjense, acá tenemos una foto de la pieza dentaria natural en su cara vestibular, en su cara lingual. Nosotros sabemos que existen los elementos arquitectónicos, el cuarto lóbulo, la depresión lingual, los rebordes marginales, pero son muy pocos notorios, ¿sí? Miren desde la cara proximal, fíjense cómo tenemos acá, lo que tenemos en la porción radicular, donde tenemos los surcos longitudinales, marcados, y desde incisal, vemos el borde incisal. Fíjense que acá este es el cuarto lóbulo, y esta es la cara vestibular, ¿sí? Bueno, y ahí, hasta ahí tenemos algunas características del incisivo central inferior. Ahora vamos a ver el incisivo lateral inferior, ¿sí? Y vamos a ir comparando con el incisivo central. El incisivo lateral inferior va a iniciar su calcificación, es decir, la calcificación de su corona, a los 12 meses, es decir, al año. Va a empezar a calcificarse la corona incisivo lateral permanente. Va a erupcionar a los 8 años. Fíjense acá cómo está erupcionando. Y fíjense cómo tenemos acá los lóbulos de desarrollo bien marcados. ¿Por qué? Porque los dientes no están en oclusión, no contactan. ¿Sí? Fíjense, 8 años. Y va a terminar de formarse su raíz recién a los 11, es decir, 3 años después. Fíjense cómo acá ya contactan las piezas dentarias, por lo tanto ya hay desgaste, ¿sí? Y va a ir desapareciendo esta flor de lis, tanto de los superiores como de los inferiores. Profe, ¿podría repetir qué sucede qué pasa a los 11 años? A los 11 años, lo que pasa a los 11 años es que termina de formarse la raíz, ¿sí? Cuando erupciona, la raíz solamente la tenemos, no está totalmente formada cuando erupciona la pieza dentaria en boca, ¿sí? Sino va a pasar 3 años para que se termine de formar, ¿sí? Esta zona de la raíz. Cuando erupciona solamente tenemos esta zona, ¿sí? Tenemos parte de la raíz. Tiene que pasar 3 años para que se forme y se termine la parte apical. ¿Estamos? Eso es en todas las piezas dentarias, ¿sí? Fíjense que acá ya empezamos a comparar. Es mayor que el incisivo central, tiene 1,4 milímetros más largo, no es tanto, pero es más, y 0,5 milímetros de ancho. Es un poco más grande que el incisivo central. Sus características anatómicas van a estar más acentuadas, vamos a ver ahora en su cara lingual, y va perdiendo la regularidad que tenía el incisivo central. ¿Se acuerdan que dijimos que era un diente regular? Bueno, acá ya no, ¿sí? Fíjense que vamos a hablar ahora de estas piezas dentarias. Estas piezas dentarias se van a ubicar por detrás o por la cara distal del incisivo central inferior y por mesial o por delante del canino. Va a medir 22,1 milímetros, un poquito más grande, la corona es más grande y la raíz también es un poquito más larga. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el central dijimos que medía 2,5 centímetros? 2,8 era así. Bueno, acá tenemos un poquito más.
Es decir, que este diente, esta pieza dentaria, es de mayor volumen, ¿sí?, que el incisivo central inferior. Su cara vestibular, miren, su cara vestibular va a tener forma trapezoidal. Un trapezoide, cuya base mayor va a ser en incisal, su base menor va a ser en cervical. Y acá estarían los lados. ¿Sí? Los lados tienen como característica que van a seguir siendo convexos. Acuérdense que nosotros cada vez que describamos una pieza dentaria, alguno de los lados, siempre vamos a decir que es convexa. ¿Por qué? Porque no son rectas. Fíjense, esto sería recto. Y ninguna pieza dentaria es recta. Para decir que una pieza dentaria es recta, vamos a tener que dibujarla con regla, y eso no hacemos, ¿verdad? Entonces, acuérdense que todos los lados tienen como característica que son convexas, y en este caso son oblicuas. ¿Y hacia dónde es oblicuo? Hacia cervical. ¿Cuál es el lado más oblicuo en el incisivo lateral? El distal. Este más recto, este más oblicuo. ¿Vamos hasta ahora? Seguimos. Fíjense que hablamos recién del lado mesial y el lado distal. Ahora nosotros tenemos que saber este borde incisal. ¿Se acuerdan que hoy les dije, tengan en cuenta y anoten cómo era el borde incisal del incisivo central inferior? Bueno, ahora vuelvan a anotar y miren. Este borde incisal desciende desde mesial hacia distal. Es decir, que es mesial arriba hacia distal y abajo. ¿Vamos hasta ahí? Lado mesial oblicuo, convexo, lado distal convexo y más oblicuo que el mesial, borde incisal de mesial arriba, desciende desde mesial hacia distal, y cervical, que es convexo hacia apical. Bueno, en el incisivo lateral, ¿sí?, el borde incisal, como ven acá, puede presentar dos vertientes. ¿Por qué puede ocurrir esto? Esto puede ocurrir por la atricción, el desgaste mecánico que se va a producir con su diente antagonista. ¿Cuál es el diente antagonista? Los superiores, ¿verdad? Si esto es inferior, el antagonista va a ser superior. Fíjense cómo contacta este incisivo lateral con el incisivo central. El incisivo central tenía una dirección de mesial abajo hacia distal y arriba. Al contactar estas dos piezas dentarias, fíjense que contacta esta zona sobre el incisivo y esta zona va a contactar después sobre el incisivo lateral. Entonces se va a producir un desgaste. Por eso podemos tener este borde como si fuera con dos vertientes. ¿Estamos? Esperen, le voy a mostrar la próxima. Miren. Fíjense cómo contacta este incisivo lateral con el superior, ¿sí? Y entonces vemos este desgaste que se produce a nivel del borde incisal, que es el que tenemos acá, y este desgaste se va a producir
pareciera, sino que tiene estas dos vertientes marcadas. Ahora, este incisivo lateral, conjuntamente con el incisivo central, ¿sí?, es lo que van a formar lo que se denomina techo de rancho. Este es así. Van a formar lo que se denomina techo de rancho. Entre el incisivo central y el incisivo lateral. ¿Vamos hasta ahí o no? ¿Me entendieron? ¿Por qué puede tener, por qué se presenta estos bordes? Miren acá cómo contactan. Y acuérdense que esto se produce solamente por atracción o desgaste mecánico, cuando el inferior contacta con el superior. Se produce ese desgaste. Y el techo de rancho, que se va a producir, además de esto que tenemos acá, de nuestro incisivo lateral, conjuntamente con el central. ¿Se acuerdan cómo eran los bordes del incisivo central y lateral? El de incisivo central era mesial abajo hacia distal y arriba, y el lateral era como mesial arriba hacia distal y abajo. ¿Estamos? Sí, profe. Fíjense, acá tienen todo lo que es referencias de la cara vestibular, que es la misma referencias que la cara vestibular del incisivo central. ¿Sí? Va a presentar un borde. Ese borde, ¿cómo era que iba? De mesial arriba hacia distal abajo. Va a presentar un lado mesial, un lado distal, convexas. Va a presentar un lado cervical, convexo hacia apical. Y los ángulos mesio-incisal y el ángulo disto-incisal, que se encuentran acentuados o marcados. La superficie, que es lo que tenemos acá, es convexa en sentido cérvico-incisal y mesio-distal. ¿Sí? Ahora, la cara lingual, fíjense, acá están las referencias, es lo mismo que hablamos hoy. Va a presentar un cuarto lóbulo o cérvico-lingual más notorio que el central. Van a presentar los rebordes marginales, tanto mesial como distal. Van a estar más marcados. Por ende, la depresión lingual va a ser un poquito más profunda. ¿Sí? Comparando con el incisivo central. Y acuérdense que el borde incisal se forma porque vestibular es más largo, lingual es más corto, y nos queda un borde, que ese borde no tiene que pasar el milímetro. ¿Sí? Vemos acá en el dibujo y vemos acá en un diente natural. Fíjense como acá en el incisivo lateral ya observamos el cuarto lóbulo, o cérvico-lingual y los rebordes marginales. También podemos observar la depresión. Fíjense que la raíz ya es más larga, la coronita es más ancha. Ahora vamos a ver. Entonces, todo esto que tenemos acá son los elementos arquitectónicos que vamos a encontrar en la cara lingual. Son los mismos que el incisivo central inferior, con la diferencia que estos están más marcados, más acentuados. La cara proximales también va a seguir teniendo una forma de triángulo, ¿sí? Fíjense acá. Por vestibular, vamos a ver que es convexa en toda su extensión. Por lingual es convexo en el tercio cervical y cóncavo en los otros dos tercios incisales.
es convexa hacia apical, el lado cervical, convexo hacia apical. Vemos acá, miren, y ahora vamos a ver, vieron que es bien convexo. Fíjense el borde incisal, y fíjense cómo se encuentra ese vértice, ese borde incisal hacia lingual. También vamos a encontrar los surcos longitudinales, ¿sí?, en las raíces, y a diferencia del central, acá los surcos se encuentran más marcados. Un segundito que no está cambiando. Vamos a esperar un momentito que cambie, por favor. ¿Alguna pregunta tienen hasta acá? Y de igual manera, al finalizar la clase, vamos a comparar un poquito, ¿sí?, las dos piezas dentarias. No son difíciles. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Ahora, esto es lo que recién le dije, del borde incisal. Y la porción radicular. Fíjense acá en el diente natural, en el dibujo, la longitud es mayor que la del central, es unirradicular, es decir, que viendo desde la cara vestibular lingual, vamos a verlas un poco más finas, tiene un aplanamiento mesiodistal, que ese aplanamiento mesiodistal va a llevar a que los surcos que se encuentran en la raíz sean exagerados, ¿sí? Si nosotros hacemos un corte de las piezas dentarias, fíjense que va a llegar un momento que están tan marcado ese aplastamiento mesiodistal que es como si estuvieran separados, ¿sí?, como dos islotes separados. Esto es lo que hoy les decía, que visto desde vestibular es más fino, visto desde proximal, las raíces son más anchas. Son más anchas o de mayor diámetro, vestíbulo lingual, y de menor diámetro, la raíz en sentido mesiodistal. Solamente hay un conducto, una sola pulpa, en el interior del incisivo central de la raíz, ¿verdad? Lo que pasa es que es tanto el aplanamiento que tiene que se suele ver como dos islotes separados en un corte. Seguimos. ¿Con quién va a ocluir? Fíjense que este es mi incisivo central y mi incisivo central va a ocluir con un tercio distal del incisivo central y con un medio mesial del lateral superior. Entonces, escuchen por favor. El incisivo central inferior va a ocluir totalmente con el incisivo central, ¿sí? Mientras que el incisivo lateral inferior va a ocluir con el tercio distal del central y también va a ocluir con los otros dos tercios, con el medio, sí, o los otros dos tercios mesiales del lateral superior. El central con una sola pieza dentaria, el lateral va a ocluir con el central y lateral. Por eso es que veíamos, ¿sí?, como ahí se encontraba como si fueran dos vertientes. Esa es la oclusión. Nuestro registro dentario, acuérdense que es el registro dentario por cuadrante, dígito 2, cuadrante 1, 2, 3 y 4. Si son inferiores, vamos a hablar del 3 y del 4. 3.1, que es este, corresponde al incisivo central inferior izquierdo. 3.2, es este que vemos acá, corresponde al incisivo lateral inferior izquierdo.
4.1 corresponde al incisivo central inferior derecho y 4.2 corresponde al incisivo lateral inferior derecho. ¿Sí? Esas son